Páginas impresas, diagrama de caja y brazo. Bueno, ¿qué hace falta para los diagramas de caja y brazo? Como les decía, que también son llamados diagramas de box plot. Box significa caja, ¿no? ¿Sí? Box plot, gráfico de caja, en inglés, ¿no? La mayoría de los software lo llama de esa manera, excepto Infostat, que lo tiene en castellano y lo llama diagrama de caja y brazo, ¿sí? Le decía, requiere, por un lado, conocer la mediana, ¿sí? Y por otro lado, los cuartiles, se refiere al cuartil, al primer cuartil y al tercer cuartil. La mediana en realidad también es un cuartil, ¿no? Es el cuartil 2. ¿Sí? O sea que nos está diciendo acá que requiere conocer los tres cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, y el tercer cuartil, que son medidas de posición no central, ¿sí? Y además también los valores mínimo y máximo, otras dos medidas de posición no central, del conjunto de datos con el que estemos trabajando, ¿sí? Y se hacen de manera muy fácil, porque el valor máximo, ¿sí? Es el límite superior del brazo de arriba, y el valor mínimo observado es el límite inferior, ¿sí? Eh, Dependiendo, excepto en algunos casos, como es justo el que estamos viendo acá de ejemplo en la página esta la 105. Ya voy a explicar por qué. Por lo general, repito, el brazo derecho llega hasta el valor máximo observado de la variable, que no sería este ejemplo particular, ya voy a explicar la diferencia. Y el valor mínimo, como sí es en este ejemplo, llega hasta donde estiramos el brazo inferior del diagrama de caja y brazo, ¿sí? Mientras que los cuartiles, esto siempre, en todos los casos, son los límites de la caja, ¿sí? El cuartil 1 es el límite inferior de la caja y el cuartil 3, el valor del cuartil 3, ¿no es cierto?, va a ser el límite superior de la caja. Mientras que la mediana la vamos a marcar con una línea, en este ejemplo aparece punteada, hay software que lo hacen continua la línea, ¿sí? Se representa la altura del valor de la mediana, ¿sí? ¿Por qué digo que acá hay un ejemplo en que el valor máximo no coincide con el límite del brazo superior derecho? Porque acá también les explica en el material cómo se calculan lo que llaman los límites internos, que también son llamados límites superior e inferior de outliers. ¿Sí? Outliers. Outliers significa valores atípicos, ¿sí? Más allá de esto significa que hay valores que son atípicos de la variable, más allá del límite superior de outliers o más abajo del límite inferior de outliers, ¿sí? Les decía, cuando hay valores outliers, como es en este ejemplo, este puntito, esta observación, esta unidad, ¿sí? Ven que acá lo indican como valor atípico o outliers, ¿sí? Fuera de lo normal, fuera de la línea esta que está acá, ¿sí? El valor máximo lo representamos si pasó este límite. Estos límites se calculan con esta fórmula, ¿sí? Para el límite inferior de outliers, al cuartil 1 le restamos 1,5 veces el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia, la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿sí? Con esta diferencia, entonces, calculamos este límite inferior de outliers, ¿sí? Mientras que el límite superior de outliers se calcula, acá está mal, ¿eh? El límite superior es el cuartil 3, no el 1, ojo con esto que hay un error de tipeo seguramente, ¿sí? Es el cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico, es decir, la diferencia entre el cuartil 3 y el 1, ¿sí? Esta suma entonces de cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico nos indica el valor del límite superior de outlier. Si ese valor es menor al valor máximo observado del conjunto de datos, el brazo superior lo hacemos, lo marcamos hasta donde sea ese límite superior de outliers, ¿sí? No importa el valor máximo. Y a los valores que estén por arriba de este límite superior de outliers, lo representamos con estos circulitos, como datos atípicos, inclusive al valor máximo observado, ¿sí? ¿De acuerdo? Fíjense que en este gráfico particular, entonces, el valor máximo observado es este valor que está por aquí y ha superado al límite superior de outliers. En cambio, por debajo del límite inferior de outliers, no hay ningún circulito. Por lo tanto, no hay valores atípicos por defecto, o bajos, o demasiado bajos, ¿no? Y seguro entonces que el valor mínimo de la variable coincide con el límite inferior de outliers, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas podemos ver de este diagrama de caja y brazos? Cuando la mediana queda justo en el centro
de la caja, ¿no? Significa que los valores normales, llamamos valores normales, al 50% central de los datos, es decir, los valores que están entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vuelvo atrás entonces, les decía, cuando la mediana está en el centro de la caja, es decir, a la misma distancia del cuartil 3 que del cuartil 1, decimos que los valores normales tienen una distribución perfectamente simétrica, ¿sí? Perfectamente simétrica. Ahora, si la mediana hubiera estado más cerca, por acá por ejemplo, ¿no? Esta raya por acá arriba, imagínensela, más cerca del cuartil 3, decimos que la distribución es asimétrica izquierda o negativa, ¿sí? Mientras que si la mediana, la raya de la mediana, hubiera estado por acá más cerca del cuartil 1 que del 3, decimos que la distribución es asimétrica derecha o positiva, ¿sí? Derecha o positiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este ejemplo, ¿sí? Está justo en el centro de la caja, por lo tanto la distribución es perfectamente simétrica. Me dice acá Emanuel, en ese ejemplo la mediana coincide con la media. En este ejemplo no tenemos representada la media, Emanuel. En general, en el diagrama de caja y brazos no se representa a la media aritmética o al promedio, que es lo mismo, sino a la mediana. Hay algunos software, por ejemplo Infostat, que permite agregar al gráfico de caja y brazos también una raya o un punto, generalmente aparece con una estrella dentro de la caja, ¿no? Para representar a la media, ¿sí? A veces es un signo igual, un signo más, o una estrellita, ¿sí? O un puntito dentro de la caja, ¿sí? Que representa la media, pero suele ser optativo, opcional, quiero decir, al usuario, ¿sí? Lo decide el usuario, ¿no? Pero por lo general, por defecto, el diagrama de caja de brazos no, en el diagrama de caja de brazos no se representa a la media, ¿sí? Sino a la mediana, ¿sí? Espero que eso haya respondido, Manuel, tu duda, ¿sí? A ver si hay algún otro ejemplo. Fíjense, acá hay otro ejemplo de diagrama de caja de brazos, ¿no? En donde, fíjense que el límite superior de outliers llegó hasta este valor, el límite inferior de outliers hasta este, y además se calcularon también los valores de límites extremos, superior e inferior. ¿Cómo se calculan esos superiores e inferior extremos? Que ya serían datos muy atípicos, valores extremos justamente. A diferencia de los de outliers, sumándole y restándole al cuartil 1, restándole 3 veces el rango intercuartílico, para obtener el límite inferior de extremos, ¿sí? Y de vuelta acá hay un error, chicos. Fíjense, corríjanlo ustedes en su material, sumándole al cuartil 3, no al 1, ¿sí? Acá va cuartil Q sub 3, ¿sí? Cuartil 3, 3 veces el rango intercuartílico para obtener el límite superior de outliers, ¿sí? Valores observados por arriba de ese límite superior de extremos o por debajo del límite inferior de extremos, no solo son atípicos, ya son extremos, ¿sí? Son extremadamente atípicos, significa. Demasiado fuera de lo normal, ¿sí? En este ejemplo, fíjense, aparece graficado un caso de esos con esta estrellita, ¿sí? Y por eso le pone ahí valor extremo, dice, ¿no? Pensando que ya está demasiado, es demasiado alto, ¿sí? Superó el límite superior de extremo, ¿no? ¿Y cómo se interpreta esto? Además de lo que dijimos de la mediana, según donde está ubicada en la caja, nos dice si los valores normales son asimétricos o no. Los brazos también. Viendo los brazos podemos ver si el total de la distribución es asimétrica o no, ¿sí? Cuando los brazos, como en este ejemplo, tienen la misma distancia, los superiores con los inferiores, la distribución completa es simétrica, ¿sí? Ahora, si hay brazos que son más chicos que otros, la distribución es asimétrica. No con esta forma de construir el diagrama de caja y brazos, ¿eh? Fíjense que con esta forma que vimos recién, los brazos tienen que ser iguales, porque al cuartil 3 y al cuartil 1 le estamos restando o sumando 1,5 veces el rango intercuartílico para los límites de outliers y 3 veces el rango intercuartílico para los límites de extremos, por lo tanto tienen que dar iguales. Entonces, esto es una forma que dejó de usarse para graficar los diagramas de caja y brazos. ¿Cómo se hacen ahora en la práctica y los software hacen eso? Directamente se dibuja un brazo en donde el valor mínimo, ¿sí?, nos marca el límite del brazo inferior. Y el valor máximo de la variable, el límite del brazo superior, ¿no? Y en una escala paralela al diagrama de caja de brazos se marcan estos límites superior de outliers y de extremos,
y estos límites inferiores de outliers y de extremos, pero en una escala paralela al gráfico, para ver si estas barras, representadas con los valores mínimos y máximos observados, ¿no?, totales de la variable, pasan o no esos límites, ¿de acuerdo? Y entonces ahí sí los brazos van a quedar con distancias, pueden llegar a quedar con distancias distintas. Si la longitud, quiero decir, de esos brazos son diferentes, nos marca si la distribución es asimétrica izquierda o derecha, según cuál brazo sea más grande. Si el brazo izquierdo es el más grande, o izquierdo, quiero decir el gráfico, el brazo inferior no es más grande, más largo que el brazo superior, significa que la distribución completa, ya no hablando de los valores normales que eran los de la caja, sino entera, la distribución entera, es asimétrica izquierda o negativa. Ahora, si el brazo superior es mucho más grande o más grande que el brazo inferior, significa que la asimetría es derecha o de sesgo positivo. Me dice Constanza acá, lo leo, dice ella, entonces para saber los valores atípicos, calculamos los límites externos y para saber los valores típicos, con los límites internos. No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, se entiende, Constanza. Mirá, para saber si hay valores atípicos, calculamos estos límites superior e inferior de outliers, ¿sí?, restándole al cuartil 1, 1,5 veces el rango intercuartílico, y sumándole al cuartil 3, 1,5 veces el rango intercuartílico. Eso para ver si hay atípicos. Si hay valores entre el límite superior de outliers y el límite superior de extremos, en este rango, por ejemplo, si observáramos valores dentro de este rango, decimos que hay atípicos altos. Si viéramos valores dentro de este rango, entre el límite inferior de outliers y el límite inferior de extremos, acá, decimos que hay valores atípicos bajos, ¿sí? En cambio, si viéramos valores por arriba del límite superior de extremos, decimos que hay valores extremos altos. Y si llegáramos a observar valores de la variable, observaciones por debajo del límite inferior de extremos, por acá, decimos que hay valores extremos bajos, o extremadamente bajos.